Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estamos súper emocionados porque en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente, creemos que podría cambiar la forma en que ven muchas cosas. El título es bastante impactante, Engin y Tuba, el paso que lo cambia todo. ¿Qué significa esto? ¿De qué paso estamos hablando? ¿Y cómo estos dos nombres se entrelazan con un evento tan trascendental? Quédense con nosotros porque vamos a desgranar esta historia, a entender su contexto y sobre todo, a reflexionar sobre las lecciones que podemos sacar de ella. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir creando contenido que, esperamos, les resulte interesante y valioso. Vamos allá. Imaginemos por un momento un escenario. Un lugar, una situación, un momento en el tiempo. A veces en la vida, todo parece ir sobre ruedas, o al menos dentro de lo esperado. Tenemos nuestras rutinas, nuestros planes, nuestras expectativas. Y de repente ocurre algo. Algo que desde fuera podría parecer insignificante, un simple paso, una pequeña decisión, un encuentro casual. Pero para aquellos involucrados, este paso se convierte en el eje de un universo que gira de manera diferente. Y es precisamente de eso de lo que queremos hablar hoy, de cómo un solo paso, dado por dos personas, Engin y Tuba, alteró irrevocablemente el curso de sus vidas, y quizás, de una forma más amplia, nos enseñe algo a todos nosotros. La historia de Engin y Tuba no es solo un relato personal, es una metáfora poderosa de las bifurcaciones que encontramos en nuestro camino, de esas encrucijadas donde una elección, por mínima que parezca, puede desencadenar una cascada de eventos. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación donde una decisión pequeña nos ha llevado a un lugar completamente inesperado? La vida está llena de estos momentos y la historia de Engin y Tuba encapsula uno de esos puntos de inflexión memorables. La historia se desarrolla en un contexto que podría ser cualquiera de nosotros. Podríamos estar en una ciudad bulliciosa, en un pueblo tranquilo, en medio de una crisis o en un momento de aparente calma. Lo que hace que este relato sea tan especial es la humanidad de Engin y Tuba, sus circunstancias y por supuesto, ese paso que tomaron. Nos adentraremos en los detalles de su vida antes de este evento crucial. ¿Quiénes eran Engin y Tuba? ¿Cuáles eran sus aspiraciones, sus miedos, sus sueños? Comprender su punto de partida es fundamental para apreciar la magnitud del cambio que experimentaron. Quizás Engin era un artista que buscaba inspiración, o un científico al borde de un descubrimiento. Tal vez Tuba era una estudiante ambiciosa, una madre dedicada o una activista luchando por una causa. Sin conocer sus vidas prepaso, es difícil comprender la profundidad del impacto. Y aquí es donde la narrativa se vuelve fascinante. Imaginemos que se encuentran en una circunstancia particular. Podría ser un viaje inesperado, una oportunidad laboral que surge de la nada, o incluso un encuentro fortuito en un lugar que nunca hubieran imaginado. Lo importante es que este evento o esta circunstancia presenta a Engin y Tuba con una elección. Y no cualquier elección. Una elección que requiere valentía, quizás un sacrificio, o una fe ciega en lo desconocido. Este es el paso del que hablamos. Podría ser algo tan simple como decidir dar la mano a un desconocido, o tan complejo como dejar atrás todo lo conocido para embarcarse en una aventura. Lo que sea que hayan elegido fue un acto de decisión, de libre albedrío, que marcó un antes y un después. Y es aquí donde entra la magia de la narración. ¿Cómo era ese momento? ¿Estaban nerviosos? ¿Emocionados? ¿Asustados? Los detalles sensoriales son cruciales. El sonido de sus pasos resonando en un pasillo vacío, la luz del sol iluminando un camino desconocido, el silencio cargado de expectativa antes de dar ese paso. Queremos que sientan la tensión, la esperanza, la incertidumbre. Porque es en esos momentos de vulnerabilidad donde a menudo residen las mayores oportunidades de crecimiento y transformación. Engin, tal vez, sintió la responsabilidad de proteger a Tuba, o de seguir su intuición. Tuba, quizás, encontró en Engin la fuerza o la motivación que necesitaba. O tal vez, fue un impulso mutuo, una sincronía de corazones y mentes que los llevó a unirse en esa decisión. Ahora, lo más interesante de todo es el después. ¿Qué sucedió inmediatamente después de dar ese paso?
¿Cómo se manifestaron los cambios? Aquí es donde la historia cobra vida y nos enseña lecciones valiosas. Podría ser que este paso los llevó a descubrir un talento oculto, a encontrar un amor profundo, a superar un obstáculo aparentemente insuperable, o a cambiar la perspectiva del mundo que tenían. El todo en el título, El Pas. O que lo cambia todo, sugiere una transformación radical, un antes y un después tan pronunciados que nada volvió a ser igual. Y ese es el tipo de historias que nos inspiran, que nos hacen creer en la posibilidad de la metamorfosis, tanto a nivel personal como colectivo. Pensemos en las repercusiones. ¿Cómo afectó este paso a su entorno? ¿A sus relaciones? ¿A su comunidad? A veces las decisiones individuales tienen un efecto dominó que trasciende el ámbito personal. Quizás su valentía inspiró a otros. Quizás su descubrimiento abrió nuevas puertas para la ciencia o el arte. O quizás simplemente crearon un pequeño rincón de felicidad y esperanza en un mundo que a menudo lo necesita. La belleza de estas historias radica en su universalidad. Aunque los detalles puedan ser únicos, los sentimientos y las lecciones que evocan son comunes a la experiencia humana: el coraje, la resiliencia, la importancia de las conexiones, la capacidad de cambio. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué podemos aprender nosotros como espectadores de la historia de Engin Tuba? El primer punto clave es la importancia de la decisión. A menudo, la inacción paraliza. El miedo a equivocarse nos impide dar ese primer paso. Pero Engin Tuba, de alguna manera, superaron ese miedo. Nos enseñan que a veces, la mejor manera de avanzar es simplemente avanzar. Incluso si no estamos seguros de cuál será el resultado. El segundo punto importante es la conexión. La historia sugiere que Engin Tuba actuaron de alguna manera, juntos, o al menos, influenciados el uno por el otro. Esto nos recuerda el poder de la colaboración, del apoyo mutuo. En nuestra propia vida, buscar aliados, compartir nuestras dudas y nuestras esperanzas, puede ser el catalizador que necesitamos para dar ese paso decisivo. Tercero, está la transformación. El título no miente. Su paso lo cambió todo. Esto nos da esperanza. Nos dice que no importa cuán estancados nos sintamos, o cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre existe la posibilidad de un cambio radical, de un nuevo comienzo. Es un recordatorio de nuestra propia capacidad de evolución. Cuarto, la oportunidad. A veces las oportunidades se disfrazan de desafíos o de eventos inesperados. Engin Tuba parecen haber sabido reconocer una oportunidad, o quizás, la crearon al tomar su decisión. Debemos estar abiertos a las sorpresas que la vida nos presenta, y estar dispuestos a explorarlas. Finalmente, la valentía. Dar ese paso requirió, sin duda, valentía. Enfrentar lo desconocido, dejar atrás la comodidad de lo familiar, requiere un coraje que todos poseemos, aunque a veces lo olvidemos. La historia de Engin Tuba es un himno a esa valentía inherente. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la poderosa narrativa de Engin Tuba y ese paso transformador que marcó un antes y un después en sus vidas. Hemos visto cómo a través de su historia podemos aprender sobre la importancia de la decisión, la conexión humana, la posibilidad de la transformación, la apertura a las oportunidades y, sobre todo, la valentía que reside en cada uno de nosotros. Sus vidas después de ese paso se convirtieron en un testimonio de que incluso los pequeños actos pueden desencadenar cambios monumentales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión de hoy. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la historia de Engin Tuba? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un solo paso cambió todo? Déjenos sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo o simplemente les ha inspirado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que pueda beneficiarse de esta historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.